Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas decorativas que son muy fáciles de realizar. Tienen 10 centímetros del diámetro y 6 centímetros de la altura. Necesitamos 3 colores de hilo del mismo grosor. El hilo que he utilizado para conseguir este tamaño son hilos de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos dentro del anillo mágico. Primero sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora hacemos 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Buscamos el primer punto de esta vuelta y ahí hacemos un punto deslizado. La segunda vuelta subimos un punto de cadeneta y hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ocho aumentos. Aquí nos queda un punto. Este es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no vamos a tejer, lo saltamos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces y aquí también queda un punto. Este es punto deslizado. Este punto no tejemos en ninguna vuelta, así que dejamos el último punto sin tejer. Vuelta número 3, un punto y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que repetimos durante toda la vuelta son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto, otro punto y 2 puntos en el mismo punto. Dos puntos bajos y un aumento. Vuelta número 5. El motivo que repetimos 8 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 3 puntos bajos por separado. Y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto.
Repetimos el motivo 8 veces. Ya tenemos 5 vueltas. Ahora, el motivo que corresponde a la vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. Pero para que no coincidan los aumentos y no se formen los picos, vamos a empezar con 2 puntos bajos. Primero subimos un punto de cadeneta como siempre y tejemos 2 puntos bajos, un aumento, y ahora repetimos el motivo que corresponde a esta vuelta, 4 puntos bajos y un aumento, 7 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos antes del punto deslizado. Así, de esta manera desplazamos el motivo y los aumentos no nos coinciden. Entonces ahora tejemos 4 puntos bajos, cuatro y un aumento. Repetimos el motivo de 4 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más. Después del último aumento todavía nos quedan 2 puntos bajos y el punto deslizado. Así que tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y la última vuelta de la base tejemos 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Tenemos 7 vueltas. La última vuelta vamos a cerrar de otra manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el primer punto de esta vuelta, desde atrás hacia adelante, cogemos el punto y lo pasamos hacia atrás. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta y trabajamos solamente en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Las 4 vueltas trabajamos en la parte posterior de la vuelta anterior. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Tenemos 7 vueltas de la base y 4 vueltas de los laterales. En total 11 vueltas. Vuelta número 12 vamos a tejer en otro color de hilo y vamos a hacer el cambio del color cerrando la última vuelta, la vuelta número 11. Así que esta vuelta cerramos con el color que vamos a tejer vuelta número 12. Hacemos el punto deslizado, como siempre. Ajustamos los hilos. El extremo del hilo que acabamos de añadir llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta como siempre. Motivo de la vuelta número 12. Primero tejemos 7 puntos bajos, seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta anterior. Y tejemos 7 puntos bajos.
7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto alto en la vuelta anterior a la que corresponde, justo por debajo del punto que tenemos, pero una vuelta más abajo. Entonces echamos una hebra al ganchillo, buscamos el punto, lo levantamos y hacemos un punto alto. Y repetimos el motivo, 7 puntos bajos. Aquí tenemos que saltar un punto que nos corresponde al punto alto. Entonces, en el siguiente punto empezamos a tejer el motivo, en la parte posterior del punto. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Y ahora otra vez un punto alto. Echamos una hebra, buscamos el punto que está justo por debajo del punto que nos tocaría tejer, levantamos el punto desde abajo hacia arriba y hacemos un punto alto. Y repetimos 7 puntos bajos, saltamos un punto que está detrás del punto alto. Siete puntos altos y 7 puntos bajos y ahora un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo en la vuelta anterior a la que corresponde, tejemos un punto alto. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Esta vuelta vamos a cerrar con otro color de lana. Y aquí añadimos el hilo en color gris. Hacemos el punto deslizado en este color de hilo. Ajustamos los puntos. El hilo anterior de momento dejamos sin cortar, porque vamos a hacer una vuelta más en este color. Y ahora el extremo del hilo que acabamos de añadir, también llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta y primero hacemos 6 puntos bajos. Trabajamos en la parte posterior de la vuelta anterior. Seis puntos bajos y ahora un punto alto, una vuelta más abajo a la que corresponde. Echamos una hebra, levantamos el punto y hacemos un punto alto. Y ahora repetimos ya el mismo motivo que en la vuelta anterior, que son 7 puntos bajos y un punto alto. Aquí también saltamos un punto, empezamos en el siguiente y tejemos 7 puntos bajos.
7 puntos bajos y ahora un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo y el punto alto tejemos una vuelta más abajo a la que corresponde. Levantamos el punto y hacemos un punto alto. Y repetimos el motivo. 7 puntos bajos, y ahora un punto alto. Echamos una hebra, bajamos una vuelta más, aquí levantamos el punto y hacemos un punto alto. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, pero esta vuelta tenemos que terminar con un punto bajo. Para completar el motivo, que hemos empezado con 6 puntos bajos, así que la vuelta termina con un punto bajo. Hacemos el último motivo y aquí nos queda un punto. Tejemos aquí un punto bajo en el mismo color de hilo y esta vuelta vamos a cerrar con el color de la vuelta anterior, con el hilo en el color de la vuelta anterior. Tejemos un punto deslizado, el hilo de la vuelta número 13, el gris, cortamos y lo escondemos llevándolo junto con la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y esta vuelta, vuelta número 14, empezamos con 5 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, pero en la parte posterior del punto. Tejemos un punto, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos y ahora un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo y en una vuelta más abajo a la que corresponde tejemos un punto alto. Y ahora el motivo que repetimos 7 veces son 7 puntos bajos y un punto alto. Siete puntos bajos y ahora un punto alto en la vuelta anterior a la que corresponde. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y esta vuelta, después del último motivo, tiene que terminar con 2 puntos bajos. Tenemos el último motivo hecho y aquí nos quedan todavía 2 puntos. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Cerramos esta vuelta con el hilo que hemos empezado a hacer la maceta. Hacemos un punto deslizado, ajustamos el punto
cortamos el hilo de la vuelta anterior, el extremo llevamos junto con la vuelta y ahora tejemos 2 vueltas, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta, 2 vueltas en el mismo color, subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. La vuelta cerramos con un punto deslizado y continuamos con punto deslizado alrededor de la última vuelta. Tejemos un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Entonces en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Hacemos el último punto deslizado en esta vuelta, cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y ahora para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el primer punto deslizado de esta vuelta. Pasamos la aguja con el hilo y ahora volvemos a pasar la aguja por dentro del último punto, hacia atrás, hacia dentro de la maceta. Y ahora escondemos el hilo. Ya tenemos la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.